Nosotras somos el grupo 9 y a continuación vamos a explicar algunos conceptos que nos permitirán responder a la pregunta ¿qué cambios funcionales tiene el cerebro cuando un individuo tiene insomnio y cómo se puede tratar este padecimiento? El insomnio está caracterizado por un sentimiento de falta de sueño por parte de un individuo, ya sea porque se levanta más temprano de lo que quiere, porque se levanta en la mitad de la noche o porque no es fácil para él quedarse dormido. Entonces, para entender este trastorno es esencial comprender realmente qué es el sueño, que lo podemos definir como un estado metabólico activo y regulado que es esencial para el buen funcionamiento del organismo. El sueño, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, se divide en 5 estadios. Empezamos con S1, que es justo cuando el individuo se está quedando dormido, el cual está caracterizado por unas ondas teta en el encefalograma. Luego S2, que está caracterizado por unos usos del sueño, que es un aumento en la frecuencia de las ondas, que representa una conexión entre las neuronas talámicas y corticales que dura aproximadamente de 1 a 2 segundos. Luego tenemos S3 y S4, que es sueño moderado y sueño profundo, caracterizados por unas ondas delta, y estos corresponden al sueño no REM. Por otro lado, el sueño REM, que corresponde a Rapid Eye Movement, está presente con unas ondas muy parecidas a las de la vigilia. Estos ciclos, estos estadios del sueño se van dando a través de la noche en varios ciclos. Estos ciclos duran aproximadamente 70 minutos, como podemos ver en la gráfica de la derecha. Entre más tarde en la noche, más largos son los estadios de REM y más cortos los estadios de S3 y S4, que es el sueño profundo. Como ya entendemos qué es el sueño, ahora podemos adentrarnos en por qué estamos despiertos, qué es lo que nos permite estar en vigilia. Entonces, como podemos ver en la tabla de la izquierda, esos son los neurotransmisores que estimulan el estado de vigilia. La serotonina, la norepinefrina, la histamina, la dopamina y la acetilcolina, y la orexina, que es un neuropéptido muy importante. Entonces, hay dos vías importantes en esta estimulación: una vía dorsal, que va a estimular el tálamo, y una vía ventral, que va a estimular el hipotálamo y la corteza. Entonces, esta estimulación va a permitir que estemos en un estado de vigilia. La orexina va a inhibir a un núcleo muy importante, del cual hablaremos posteriormente, que es el núcleo ventrolateral preóptico. Y también es un promotor del sueño porque excita a estos núcleos secretores de los neurotransmisores. Una vez tenemos claro cuáles son los sistemas implicados en la vigilia, podemos comprender cuáles son las sustancias implicadas en el sueño. Como se puede ver en el esquema que está abajo a la derecha, el núcleo ventrolateral preóptico es esencial en el estado de sueño, ya que este va a mandar unas señales GABAérgicas a todos los núcleos que están implicados en la vigilia que vimos anteriormente, como el núcleo que produce histamina, el núcleo que produce dopamina, el núcleo que está produciendo acetilcolina. Es decir, que el núcleo ventrolateral preóptico está inhibiendo a todas las sustancias promotoras de vigilia. Por otro lado, se puede ver que desde el prosencéfalo basal se están enseñando sustancias que promueven el sueño hacia la corteza. Otras dos sustancias que son súper importantes para el sueño son la adenosina, que es el somnoliento más potente y que va a mandar unas señales que van a actuar sobre las neuronas colinérgicas del núcleo ventrolateral preóptico. Por otro lado, tenemos la melatonina, que tiene un pico durante la noche, como se puede ver en la gráfica de arriba, y esta está relacionada con la ausencia de luz y unos receptores que tenemos en la retina. Se considera que una persona padece el desorden del insomnio si presenta eventos mínimo 3 veces por semana durante 3 o más meses. La prevalencia del insomnio indica que este aparece principalmente en la adultez temprana y la adultez media, ya que durante la infancia, cuando el cerebro se está desarrollando, tiende a incrementar cada vez más la cantidad de sueño REM, pero durante la adultez temprana ocurre un cambio en el que empiezan a aparecer cada vez más interrupciones en el sueño. En cuanto a los porcentajes, del 30 al 50% de los casos de insomnio corresponde a un insomnio a corto plazo o a un insomnio agudo, que normalmente se soluciona al remover el factor estresante que estaba causando este evento de insomnio, mientras que de un 9 a 12% de los casos de insomnio corresponde a insomnio crónico y normalmente está asociado a enfermedades y condiciones médicas como el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia, entre otros. A pesar de la alta prevalencia que tiene el insomnio a nivel global, sus mecanismos subyacentes exactos aún no se comprenden.
Ante esto se han desarrollado diferentes perspectivas neurobiológicas y psicológicas que plantean que existen algunas alteraciones cerebrales, así como factores genéticos, conductuales, cognitivos y emocionales que influyen en el desarrollo, en la aparición del insomnio y en el mantenimiento de este. Para clasificarlos encontramos tres categorías: factores predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuantes. Los factores predisponentes corresponden a aquellos factores genéticos y del desarrollo que predisponen a la persona a tener una aparición de insomnio. En cuanto a los factores precipitantes, normalmente encontramos factores que son estresores, como un cambio de trabajo, una separación, un jet lag, cambios de horarios abruptos, y normalmente eso afecta de manera más intensa al sueño, es decir, se presenta un insomnio caracterizado por ser mucho más intenso, pero es de corto plazo porque normalmente se soluciona cuando se quitan los factores precipitantes. En cuanto a los factores perpetuantes, encontramos aquellos que están relacionados con enfermedades crónicas en las que la persona tiene o dolor crónico o alguna condición médica o psiquiátrica que no se soluciona a corto plazo. Entonces esto tiende a de pronto no tener una intensidad tan alta, pero sí a perpetuarse a lo largo del tiempo. Es importante iniciar diciendo que, de acuerdo a estudios, se puede evidenciar que las personas que padecen de insomnio en comparación con las personas que duermen bien presentan un aumento o una hiperactivación de los sistemas de excitación del cerebro. Esta excitación puede estar en términos de activación somática, cortical y cognitiva. Para ser mucho más específico, se cree que las redes cognitivas y emocionales van a evitar que los procesos reguladores del sueño ocurran naturalmente en los pacientes con insomnio. Sin embargo, hay otra evidencia que nos indica y que nos sugiere que la hiperactivación no es necesaria ni suficiente para el desarrollo del insomnio crónico. Por ejemplo, hay muchos pacientes que desarrollan hiperactivación y no tienen insomnio, y hay otros pacientes que tienen insomnio y no desarrollan hiperactivación cortical. Las entradas al sistema de excitación pueden suprimir la activación de neuronas del área preóptica ventrolateral, y también puede existir una desinhibición de las neuronas orexina, hipocretina y el núcleo tuberomamilar posterior del hipotálamo. Esto va a llevar a que se dé una oposición a la presión del sueño. Hablaremos de la hiperactividad, como se ha examinado, y es que esta se mide utilizando diversas medidas fisiológicas, electrofisiológicas, durante el sueño y la vigilia. Entonces, los indicadores de EEG de hiperactividad van a incluir, se observa que incluyen un aumento en la actividad de EEG de alta frecuencia en las ondas beta y gamma, y una disminución en la actividad delta, lo que causa un aumento de los despertares REM. Adicionalmente, estas medidas fisiológicas podemos observar que se ve un aumento en la temperatura corporal, un aumento en la resistencia de la tasa metabólica y un aumento en la frecuencia cardíaca. Este aumento en la excitación cortical se evidencia o se observa durante el sueño, al inicio del sueño y al despertar. Este aumento en la excitación, que fue medida con el incremento de las frecuencias rápidas, son un reflejo de la hiperactividad cognitiva que experimentan los pacientes con insomnio cuando tratan de empezar a dormir, cuando quieren empezar a dormir. Adicionalmente a este aumento de la excitación cortical, se podría asociar con un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático. Hay que mencionar que los pacientes que experimentan insomnio presentan un aumento del 12% en el GABA occipital en comparación con pacientes que no tienen insomnio. De esta manera, GABA se va a correlacionar negativamente con el despertar después del inicio del sueño. Para concluir, el aumento de GABA occipital en el insomnio primario puede reflejar una respuesta compensatoria adaptativa a la hiperexcitación cortical. Antes de hablar de cómo tratar este trastorno, es importante que tengamos todos los conceptos claros. Es por esto que vamos a observar este diagrama, que no es unidireccional y más bien puede variar de acuerdo a cada paciente. Para empezar, hablaremos de los moderadores, los cuales pueden ser la raza, la edad, el sexo, las comorbilidades médicas y entre otros factores importantes. También hablaremos de los eventos precipitadores o estresores. Estos factores van a actuar sobre la vulnerabilidad genética de cada persona, y esto va a producir una serie de anormalidades en los procesos neurobiológicos. Uno de ellos, la excitación condicionada. ¿Qué es esto? Es un proceso en el cual se asocia repetidamente los estímulos relacionados al sueño al estado de vigilia, y eventualmente va a dar como resultado una respuesta excitatoria ante un estímulo que se supone que es para el sueño.
Estas anormalidades van a producir dos efectos que se relacionan de manera bidireccional. Uno de ellos es la hiperexcitación neurofisiológica, en el cual se da un aumento de los microdespertares durante el sueño REM. De esto mi compañera Mariana ya les habló un poco. Y también una serie de procesos comportamentales y psicológicos, en el cual la persona va a actuar de manera que produce un efecto de retroalimentación positiva sobre el insomnio, ya que va a tener una serie de conductas que van completamente opuesto a la higiene del sueño, el cual es un término del cual hablaremos más tarde. Esto va a producir insomnio, y el insomnio puede resultar en patologías adversas como lo son la depresión y la ansiedad. Sin embargo, como no es unidireccional, podemos tener dos rutas. La primera ruta, en la cual empezamos por vulnerabilidad genética y va a resultar en insomnio, o la segunda ruta en la cual tenemos el insomnio, más que ser una patología aislada, va a ser un síntoma de que tenemos una patología detrás. Es decir, que el insomnio va a ser lo primero y va a terminar en anormalidades de procesos neurobiológicos, es decir, va a actuar de manera retrógrada. Así el sueño sea un impulso biológico muy fuerte y esté altamente regulado, este siempre se va a ver influenciado por muchos otros factores. Entonces, para el manejo del insomnio, o sea, lo que se busca en el tratamiento es tener un enfoque gradual y tratar de minimizar todos estos factores externos o buscar enfermedades comórbidas que puedan estar causándolo. Entonces, para el manejo del insomnio se busca seguir ciertos pasos. Primero, tratar de buscar si hay unas enfermedades que lo causan o ciertos medicamentos como lo son los diuréticos, los opioides, los estimulantes, glucocorticoides. Luego, tratar de mejorar la higiene del sueño y hacer estímulos de control. Esto se hace cuando es un insomnio agudo. Y cuando es un insomnio crónico, se busca una terapia cognitivo-conductual y pues se busca una farmacoterapia. La higiene del sueño y los estímulos de control lo que buscan es que el cerebro asocie la cama y ciertos horarios con dormir. Para esto se motiva al paciente a que realice ejercicio durante el día, preferiblemente 4 horas antes de irse a dormir, no se vaya a acostar muy lleno, no consuma cafeína ni alcohol por las tardes, también que evite el consumo del cigarrillo, que en la cama no la utilice para ninguna otra actividad diferente a dormir, que no utilice pantallas y entre otros. Por último, en el insomnio crónico se utiliza la terapia cognitivo-conductual, que son ciertos métodos para que el paciente pueda dormir bien justo antes de dormir, como lo es la meditación y ejercicios de respiración. Y la farmacoterapia, que se utilizan principalmente 4 medicamentos, que son las benzodiazepinas, las sedativos no benzodiazepinas, los agonistas de melatonina y los antidepresivos. Esto se utiliza cuando los factores que influencian al insomnio han perdurado por mucho tiempo y pues ya es crónico. Entonces, lo que hacen las benzodiazepinas y las no benzodiazepinas es unirse a receptores GABA, que son muy importantes moduladores en el sistema nervioso central, excitadores, y pues lo que hacen es inducir el sueño, específicamente en los receptores de GABA-A. Claro que estos pues han presentado como algunos efectos secundarios, que es cansancio durante el día, menos las no benzodiazepinas sedativas, pero pues lo han mostrado en efectos secundarios y pues crean dependencia. Los agonistas de melatonina también pues inducen el sueño, uniéndose a receptores de melatonina, y estos se ha demostrado que no generan dependencia. Y por último, los antidepresivos han demostrado que tienen muchos efectos secundarios, como que generan una somnolencia durante el día muy fuerte y pues no han dado tan buenos resultados.